Verdadizando. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Un compartir acerca de las verdades divinas con el hermano Adolfo de la Rosa. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdadizando. Hermanos, buen día. Gloria al Señor. Estamos con un tema muy profundo realmente. Estamos con el corazón de la revelación divina. El corazón de la revelación divina. Y prácticamente nos referimos al deseo del corazón de Dios. Hay un verso muy importante aquí en Efesios capítulo 3, versículo 9, y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Bueno, en realidad, la versión Reina Valera dice, y de alumbrar a todos para que vean cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Esta palabra dispensación, mire, la palabra economía aquí en el libro de Efesios se usa 3 veces. En Efesios 3:9, y se traduce por dispensación. En Efesios 3:2, y se traduce por administración. Algunas otras la traducen por mayordomía. La palabra griega es economía. Y también en Efesios 1:10, y también se traduce por dispensación. Entonces, 3 veces Pablo usa la palabra economía. Y en 2 de ellas se traduce por dispensación y en otra por administración. Por supuesto que no quiere decir que cada vez que nosotros tengamos la palabra economía, siempre debe de ser traducida de la misma manera. No, por supuesto que no. Eso se debe de traducir de acuerdo al contexto en el que se está hablando. Mire, en 1 Corintios 9:17, Pablo la traduce por la comisión me ha sido encomendada. Es decir, ahí estaba hablando de la predicación del evangelio y Pablo está diciendo, de todos modos, la carga de predicar el evangelio me ha sido dada. Y él dice, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, ahí la palabra economía se traduce por comisión. En Efesios 1:10 se traduce por dispensación. En Efesios 3:2 se traduce por administración o mayordomía. En Efesios 3:9 se traduce por dispensación. Se me dice que en Timoteo, 1 Timoteo 1:4 se traduce por edificación. Entonces, cada contexto, ¿me entiende? Es diferente y de acuerdo a ese contexto, pues es la manera en que se está traduciendo la palabra economía. Pero bueno, nosotros queremos hablar un poquito, ¿verdad?, acerca del corazón de la revelación divina. Cuando hablamos del corazón de la revelación divina, pues entonces realmente estamos hablando del deseo del corazón de Dios. Y dijimos, ¿verdad?, de acuerdo con Efesios capítulo 1, versículo 9, 10 y 11, ahí hay en realidad 5 palabras muy importantes. Número 1, está la palabra voluntad misteriosa, la misteriosa voluntad de Dios.
Número 2, beneplácito. Número 3, propósito. Número 4, dispensación o economía. Y número 5, ahí podemos decir el consejo de su voluntad o el designio de su voluntad. Muchas versiones traducen designio de su voluntad. La realidad es que la palabra consejo, de hecho, incluye, bueno, esa palabra designio es la palabra boule, ¿me entiende? Y esa palabra implica, o sea, una voluntad. Entonces, por eso yo digo que si la traducimos por el designio de su voluntad, eso está correcto, ¿me entienden? Porque esa es la realidad. A veces yo diría que la palabra consejo, pues yo digo, si lo decimos de esa manera, entonces estamos entendiendo que hubo un concilio, ¿sí? Y en ese concilio emanó un consejo, es decir, una boule, o sea, donde está implícita la voluntad de Dios. Entonces, si decimos el designio de su voluntad está bien, pero más bien a veces lo que yo quiero implicar es la palabra concilio. Dicho de otra manera, desde la eternidad pasada, los tres de la Trinidad se reunieron, tuvieron un concilio y de ahí emanó un consejo, emanó una voluntad, se designó una voluntad. Y entonces, hermanos, cuando estamos hablando del corazón de la revelación divina, bueno, estamos hablando de estos detalles, principalmente estas 5 palabras, ¿verdad? Número 1, voluntad misteriosa. Número 2, beneplácito. Número 3, propósito. Número 4, dispensación. Y número 5, designio de su voluntad o consejo de su voluntad. Ok, hermanos, estas cosas, por ejemplo, aquí este versículo, o sea, 3:9, dice, y de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio escondido. Es decir, de qué manera se planeó ese misterio escondido, el cual es Cristo y la iglesia. ¿Sí? O sea, esta palabra, misterio escondido, si usted quiere relacionarla con capítulo 3, el verso 4, Pablo dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, es decir, la iglesia. Entonces, el misterio escondido es Cristo y la iglesia. En este caso, pues digo, específicamente nos estamos refiriendo a la iglesia. Misterio escondido desde los siglos en Dios. Escuche, fíjese, misterio escondido desde los siglos en Dios. Eso quiere decir desde los siglos antes de Génesis 1:1, ¿sí? Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, antes de que Dios creara la creación angelical. O sea, mucho antes, desde los siglos, estuvo este misterio escondido. De otra manera, yo diría, usted y yo, hermana, hermano, o sea, somos el misterio de Cristo, somos la iglesia. Y eso permaneció como un misterio escondido, ¿ve? Pero cuando Pablo llega al libro de Efesios, él nos habla de cómo este misterio escondido es dado a conocer. Misterio escondido, y luego escuche estas palabras, o sea, en Dios que creó todas las cosas. O sea, en Dios, o sea, y luego después viene quien creó todas las cosas. Entonces, que dicho de otra manera, que creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Entonces, ese misterio escondido estaba desde antes, en Dios, escondido en Dios. Y es lo mismo, ¿verdad? Que nosotros al estar hablando de el deseo del corazón de Dios, del corazón de la revelación divina, entonces estamos hablando de este misterio escondido desde los siglos en Dios. Y esa fue la razón por la que Él creó los cielos y la tierra.
Y esa fue la razón por la que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Todas estas cosas, hermanos, sucedieron de acuerdo a un plan, de acuerdo a un diseño, de acuerdo a podemos decir, a un proyecto, a un blueprint, a una maqueta. Entonces, Dios tuvo en la eternidad pasada un concilio, y en ese concilio determinaron lo que iban a hacer. Emana una voluntad, ¿ve? Una voluntad misteriosa, porque pues el misterio estuvo escondido, pero de ahí emana una voluntad misteriosa. Todavía en Efesios 1:10 dice, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ellos están sabiendo realmente cuál fue ese misterio escondido, de qué manera estuvo oculto, de qué manera estuvo escondido. Y ahora la multiforme sabiduría de Dios, ¿me entiende? Está siendo dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Eso, hermanos, pues es muy profundo, ¿me entiende? Es lo que estaba en el corazón de Dios, es lo que estuvo escondido por siglos, y cuando se crean los cielos y la tierra, se da inicio, ¿sí? A ese propósito eterno, a ese misterio escondido desde los siglos en Dios. Dios empieza a llevar a cabo su proyecto con el hombre, su pueblo, ¿verdad? Su iglesia. Entonces, lo podemos decir de muchas maneras, ¿verdad? Su novia, su esposa. Es decir, por lo que latía su corazón. Entonces, hermanos, estamos hablando de cómo Dios tuvo una economía. Dios tuvo, vamos a decirlo así, esa palabra de nuevo, ¿verdad? Es la palabra oiko, casa, nomos, ley. Es la ley de una casa. Por consiguiente, es la administración familiar, la economía familiar, ¿sí? La ley de una casa, de cómo va a ser la distribución de lo que obtenemos monetariamente. Si yo digo, pues yo agarro 1,000, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo voy a distribuir los 1,000? Entonces, si yo digo, bueno, va a ser, digo, ¿qué diré? O sea, pues tanto, o sea, para el 10% y del Señor, y luego entonces, tanto para alimentos, tanto para casa, ya sea pago de casa, pago de renta, ¿me entiende? O ya sea que yo diga tanto para transporte, tanto para gasolina, tanto para víveres, tanto para, no sé, escuela. Yo tengo que administrar lo que yo recibo, ¿me entiende? Para tener mi administración familiar, para tener, o sea, mi economía familiar. Bueno, Dios exactamente pensó lo mismo, lo diseñó de esa manera, lo planeó de esa manera. Y ahora, claro que no es nomás de una sola manera como Dios lo presenta. Digo, Dios lo presenta de varias maneras. Por eso Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Digo, es decir, Satanás jamás le vino a la cabeza eso, ¿me entiende? O sea, ellos desconocieron todas estas cosas. Esa es la razón por la que crucificaron al Señor, porque de hecho Satanás hubiera querido terminar con él, acabar con él, acabar con el hijo, acabar con el heredero. Pero, sorpresa, ¿sí? En realidad, o sea, quien quedó atrapado fue él mismo. Todos los principados, las potestades, todas las cosas que tenían en contra de la humanidad, en realidad fueron crucificadas ahí, clavadas en la cruz, terminadas en la cruz. Bueno, hermanos, tenemos
esta palabra el corazón de la revelación divina. El corazón de la revelación divina. Y estamos hablando de la manera en cómo fue planeado, de la manera en cómo surge en el corazón de Dios. Cómo eso llega a ser su voluntad misteriosa. Y eso se lo propone llevar a cabo en su Hijo Jesús. Propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, y luego entonces, o sea, la manera en cómo Él lo diseña, esa es su economía, ese es su blueprint, esa es la manera en cómo Él determinó los pasos a seguir, las metas, ¿me entiende? Que iban a estarse dando de acuerdo a los tiempos. Todas estas cosas sucedieron de esa manera. Finalmente, eso fue el resultado, ¿ve? De su concilio. Eso fue su consejo. Eso fue el designio de su voluntad. Y entonces estamos aquí. Pablo hace realmente algo maravilloso, ¿me entiende? Él desarrolla prácticamente la iglesia. O sea, número 1, como el cuerpo de Cristo. Número 2, como el nuevo hombre. Número 3, como el reino de Dios. Número 4, como la familia de Dios. Número 5, como la morada de Dios. Número 6, como la novia, la esposa del Cordero. Y número 7, como un guerrero corporativo. O sea, como 7 aspectos presenta Pablo a la iglesia en el libro de Efesios, mostrando la multiforme sabiduría de Dios. Digo, eso es así nomás, por decir así, leve, pero en realidad todas las cosas, por supuesto, o sea, yo nomás las estoy mencionando, pero son profundas cada aspecto, ¿me entiende? Imagínense, por ejemplo, el primer aspecto, ¿cómo es que el Señor es la cabeza y nosotros somos su cuerpo? Por un lado también, o sea, Cristo es la cabeza y por otro lado, Él es realmente cada miembro del cuerpo. Escuche, Él es la cabeza, pero Él es cada miembro del cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo decir esto? ¿Sí me explico? Cristo es todo inclusivo. Cristo lo incluye todo. O sea, es más de lo que podemos pedir o pensar, ¿ve? Entonces, por supuesto, en un sentido, pues, es misterioso. En otro sentido, pues, es tan real. Simple y sencillamente, yo hago esto porque la cabeza ya lo dice, ya lo dijo, y yo lo hago de esa manera. Pero en realidad, o sea, mis miembros aquí están, ¿ve? Y por otro lado, pues, o sea, el Señor como la cabeza ha dado a unos como apóstoles, a otros como evangelistas, a otros como profetas, a otros como pastores y maestros. ¿Qué es lo que quiere hacer Él? Fíjese, ¿cuál es el fin de todos ellos? El fin de todos ellos es equipar, o sea, preparar, entrenar, perfeccionar a los santos. Eso es lo que dice 4:11 y 12, ¿sí? 4:11 nos muestra apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero 4:12 nos dice a fin de perfeccionar a los santos. ¿Ve? Entonces, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tienen un trabajo, tienen una función particular, tienen un asunto que hacer, una obra que hacer. Y esa obra es perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Qué queremos decir con la obra del ministerio? Pues la obra del ministerio es que hagan lo mismo que hacen los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Eso es. Esa es la cabeza. Pero ¿sabe qué es la cabeza? O sea, a estos hombres dones
o a estos hombres dotados, entonces los hizo coyunturas. ¿Me explico? Los hizo coyunturas. Eso quiere decir que por causa de la coyuntura de aquí del codo de mi brazo, entonces yo puedo mover mi brazo perfectamente, ¿me entiende? Los dos. Entonces, eso quiere decir, esas coyunturas ayudan a que los miembros funcionen perfectamente, adecuadamente, lo hagan en amor, para la edificación del cuerpo en amor, que cada quien funcione de acuerdo a la medida, a su medida, ¿ve? Este dedo chiquito funciona de una manera y este dedo funciona de otra manera, este otro funciona de otra manera, hermanos. El dedo gordo funciona de otra manera. Cada miembro en su medida funciona para la edificación de sí mismo en amor, para la edificación del cuerpo en amor. O sea, digo, esa es la multiforme sabiduría de Dios. No es un asunto tan sencillo como decir, somos la iglesia y ya. Sí, somos la iglesia, ¿me entiende? Pero en realidad, o sea, con muchos aspectos, como el aspecto del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, aquí, la cabeza transmite todo lo que Él es, lo transmite a los miembros de su cuerpo. Pero fíjese, por ejemplo, yo digo ahorita en Colosenses, fíjese lo que dice, dice en Filipenses, digo en Colosenses, por ejemplo, dice el versículo, estamos en capítulo 3, versículo 10, dice, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Escuche, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por eso yo digo, Él es la cabeza, sí, por un lado, pero también Él es cada miembro del cuerpo. Él es el todo en todos, ¿ve? O sea, en este cuerpo no hay mexicano, americano, ruso, español, ¿me entiende? Griego, brasileiro, o sea, no hay, digo, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, Él es la cabeza, pero Él es también cada miembro del cuerpo. Por otro lado, Él es la cabeza y ha dado hombres dotados, ¿me entiende? Que funcionan como coyunturas para que todos los miembros sean perfeccionados, para que todos los miembros sean equipados con la verdad, para que todos los miembros sean entrenados, sean ajustados, sean balanceados, sean pegados, sean restaurados, ¿ve? Y para que entonces cada miembro funcione en su medida, en su medida. Y entonces el cuerpo se edifique a sí mismo en amor. Bueno, eso es maravilloso, ¿no? Por otro lado, pues digo, podríamos decir otras cosas. Si lo queremos ver como un guerrero corporativo, pues mire, eso de pelear, ¿me entiende? Necesitamos ponernos toda la armadura de Dios. Si somos la iglesia como un guerrero corporativo, ¿ve? Entonces necesitamos ponernos nuestro escudo, ¿verdad? Ponernos nuestro yelmo, ponernos calzados los pies, ¿sí me entiende? O sea, toda la armadura y nuestro escudo, nuestra espada, ¿ve? Todas esas cosas para pelear por los intereses de Dios. Fíjense, pelear por los intereses de Dios, no pelear por sus intereses. Señor, que ganen los padres. No, hermanos, eso no es así, ¿me entienden? O que ganen los Dodgers de Los Ángeles, ¿verdad? Digo, porque uno tiene sus equipos favoritos y a veces uno siempre está diciendo así, ¿ve? Yo no digo que no, pero yo digo, eso no es lo que Dios quiere.
Lo que Dios quiere es realmente, o sea, que su cuerpo sea edificado, que finalmente usted y yo, hermano, podamos pelear por los intereses de Dios en este universo, en esta tierra. Eso es lo que Dios quiere, ¿ve? No quiere que estemos peleando porque, ay, porque me vaya bien, ay, porque tenga un Lamborghini, ay, porque quiero un BMW. No, 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 hermano, no es así. No es lo que Dios quiere. Por ejemplo, vamos a decir así, dice ese verso, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Fíjese, sí, o sea, nosotros pensamos, ¿me entiende? Que Él va a concedernos todas las peticiones de nuestro corazón. Ay, una bonita casa, Señor. Bueno, no un auto, dos autos ahí a la puerta, ¿verdad? Un Lexus y un BMW. Hermanos, fíjese cómo es realmente. Deleítate a sí mismo en Jehová. Fíjese, si usted se deleita a sí mismo en Jehová, pues, ¿cuál va a ser su pensamiento? ¿Cuál va a ser su deseo? Padre, o sea, haz tu voluntad, así como tú la haces en los cielos, hazla aquí en la tierra. ¿Sí? O sea, yo no quiero hacer lo mío, yo quiero hacer lo tuyo. Si soy un pámpano que está pegado a la vid, pues lo que quiero hacer, ¿me entiende? Es dar fruto, dar muchas uvitas, dar muchas uvas, dar muchos hijos de paz, dar muchos creyentes nuevos para el Señor. Si estoy pegado a la vid y estoy recibiendo la savia de la vid, pues lógicamente, ¿me entiende? O sea, pedid todo lo que queráis, dice ahí, y os será hecho. Pero no quiere decir que, ay, o sea, mi Lamborghini, o mi BMW, o mi Lexus, ¿verdad? Y una casa que tenga alberca. Digo, yo no quiero decir que esto no sea posible, ¿me entiende? Pero quiero que considere cuál es la fuente. La fuente, por ejemplo, si estoy pegado a la vid, ¿me entiende? Estoy recibiendo la savia de la vid, el fluir de la vida divina, el fluir de la comunión de la vida eterna, ¿sí? El fluir de la sangre, o sea, está dentro de mí. Entonces, ¿yo qué voy a querer hacer? Pues simple y sencillamente, ¿me entiende? O sea, dar fruto, porque eso es lo que Dios quiere. Si estoy en la vid, si mi corazón se está deleitando en Él, pues ¿qué voy a querer yo? Pues lo que le interesa a Él, pues, lo que es el deseo de su corazón. Por eso David era un hombre conforme al deseo del corazón de Dios. ¿Por qué? Pues porque quería edificar casa a Jehová. Quería edificarle casa a Jehová. Él se había hecho su casa muy bonita de cedro y etcétera, etcétera, etcétera en aquel entonces, ¿verdad? Digo, yo no sé de qué más cosas la habría hecho, pero cuando menos dice que de cedro, ¿verdad? Y entonces, pues como que dijo David, bueno, ¿cómo yo voy a estar morando, me entienden, en una casa así, 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 así? Y cómo el arca del testimonio, pues cómo está entre cortinas. Entonces David, ¿qué es lo que hace? O sea, tiene un deseo en su corazón, ¿ve? Que es edificar casa a Jehová. Los cielos son el trono de Jehová, la tierra el estrado de sus pies. Pero él dice, pero ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? O sea, es decir, esa casa no es una casa con alberca, ¿me entiendes? Esa casa somos nosotros, la morada de Dios, la casa de Dios, Betel. O sea, el templo santo que Él está buscando, ¿me entiende? Es con nosotros de una manera viviente. Sí, me explico, hermano. O sea, lo que quisiera es que a veces vieran la fuente de dónde viene el deseo y se va a dar cuenta que no es lo que pensamos naturalmente. Lo que pensamos humanamente no es tanto. Y yo no quiero decir que no sea, ¿me entiende? Pero es secundario, ¿sí? Porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Y todas estas cosas
os serán añadidas. Añadidas. Cheque bien esa palabra, hermano. Añadidas. Eso quiere decir que, ¿me entiende? No es lo que estamos pidiendo, no es lo que estamos buscando, pero es lo que Dios nos va a añadir, ¿me entiende? La necesidad nuestra de casa, de carro, ¿me entiende? De alimento, de vestido. O sea, esas cosas Dios las va a añadir. Son la añadidura que Dios quiere darnos. Y por supuesto, y quiere dárnosla bien, ¿me entiende? Bien. Hermanos, estamos hablando del misterio escondido desde los siglos en Dios, el cual creó todas las cosas. Y estamos hablando del corazón de la revelación divina. Estamos hablando del deseo del corazón de Dios. Lo que Dios, o sea, lo que surgió en el corazón de Dios desde antes de crear los cielos y la tierra. ¿Ve? Ese misterio escondido del que estamos hablando es la iglesia. Y es una multiforme sabiduría. ¿Ve? Y esa multiforme sabiduría se está dando ahora a conocer a los principados y potestades en esta tierra. Se está dando a conocer a través de la iglesia, ¿sí? En la manera en que nosotros veamos este misterio escondido, en la manera en como nosotros veamos todo lo que Dios ha planeado y lo que Dios quiere con su novia, con su iglesia, con su esposa. ¿Sí me entiende? O sea, eso es realmente lo que realmente estamos hablando. El deseo del corazón de Dios. Nosotros somos el deseo del corazón de Dios. Ahí en Hebreos dice que por el gozo puesto delante de él, se dio a sí mismo por la iglesia. Dice, en el Evangelio de Mateo se ve donde él estaba dispuesto completamente, ¿me entiende?, a ir a la cruz. ¿Por qué razón? Por el gozo puesto delante de él. Ese gozo puesto delante de él éramos usted y yo, nosotros, su iglesia, su cuerpo, su novia, su guerrero, ¿me entiende? Su casa, su morada, su reino, su familia. O sea, él nos vio y por el gozo puesto delante de él, se dio a sí mismo por usted y por mí, hermano. Es maravilloso, hermano, nuestro Dios. Nuestro Dios tiene un deseo en su corazón. Ese es el corazón de la revelación divina. Este es el deseo del corazón de Dios. Él quiere tener, pues, una esposa, ¿verdad? Él quiere tener un cuerpo para Cristo. Él quiere tener un reino, ¿verdad? En el cual finalmente todos los reinos de la tierra y su gloria pasen a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él quiere tener una familia, la más grande en esta tierra, ¿sí? Él quiere tener una morada, una casa, ¿sí? Él quiere tener, pues, ¿qué le diré? O sea, su novia, su esposa, ¿sí? Su casa, sus hijos, muchos hijos, ¿verdad? Y pues, hermanos, todos estos aspectos están aquí en la palabra. La multiforme sabiduría de Dios. El corazón de la revelación divina. El deseo del corazón de Dios. Que seamos nosotros hombres de acuerdo al deseo del corazón de Dios. Amén.